estamos muy cerca del nacimiento, de la fecha del nacimiento de Bolívar, que fue el 24 de julio, estamos cerca del 7 de agosto, que es también una fecha que fue o es de la batalla de Boyacá, pero también de Bolívar, se celebraba Bolívar. Entonces nos parecía interesante abordar este tema, pero como con una visión, un enfoque original y pues aprovechando también que Isabel, que es la socia en estos espacios, pues realmente es una gran experta en este tema. La idea es hablar de Bolívar visto desde Pasto, Bolívar y no solo Bolívar, el proceso de la independencia, el proceso de nuestra nacionalidad. Claro, generalmente la gente de Pasto sabe muy bien muchas cosas relacionadas con los eventos de la independencia. La Navidad Negra, por ejemplo, se suele conocer, Agualongo lo conocen los pastusos, pero no necesariamente el resto de colombianos. A mí por lo menos no me enseñaron eso en el colegio, no sé, a los que estén presentes ya no lo dirán. Entonces la idea es abordar estos temas pues para que todos estemos, pues primero conozcamos y también, pues examinemos desde el margen la historia. También hay otros asuntos que quizás la gente los conoce por la literatura. La carroza de Bolívar, de Evelio Rosero, que una tuitera aquí lo mencionó, Adriana Villegas, y pues que obviamente cuestiona porque quizás va a ser una historia en contravía de los mitos nacionales. Es decir, globalmente lo que medianamente sabemos, los que nos interesamos un poco por, o sea, los que no somos especialistas en el siglo XIX, pero sabemos vagamente que en Pasto hubo un apoyo a los realistas, pero pues si queremos profundizar en este asunto y saber cómo fueron las cosas y si en otras regiones fue así también o si Pasto fue la única región donde esto sucedió. Entonces, bueno, pues se me olvidaba presentar a Isabel Arroyo, muy importante. Ella, además de ser la socia en este espacio de Debatamos con Argumentos, pues ella pues tiene una formación en comunicación social, en economía, tiene estudios de maestría en economía y tiene un doctorado en historia. Y ese doctorado de la Universidad de los Andes, su tesis fue sobre precisamente estos temas. Ella escribió una tesis que se convirtió en un libro. Ese libro tuvo una mención de honor de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, los premios que se hacen cada año en esa fundación importante. Su libro trata sobre esto. Su libro se llama Pasto al borde de la nación en el centro de la historia. Y Isabel, entonces, hoy va a cumplir este papel de ser la experta. Todos ustedes igual están invitados a participar. ¿De qué manera? Pues pueden ir dejando sus comentarios en el hilo o sus preguntas, y si luego tenemos tiempo vamos también a abrir la voz para que todos puedan intervenir. Estos espacios duran en general alrededor de 1 hora y media, máximo 2 horas. Entonces, y la idea es que abordemos una cantidad de temas diferentes. Yo creo que lo primero que hay que tratar de abordar es los hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en Pasto no quieren a Bolívar? Y para eso, bueno, Isabel ya tiene el micrófono abierto por si me quiere interrumpir, pero quiero leer sencillamente si paro aquí o si leo de una vez el trino de Darío. Darío Hidalgo había dejado un trino, pues una pregunta. La vez pasada, en el debate pasado, él había puesto lo siguiente: a mí me gustó mucho leer a Isabel Arroyo en su libro cuando muestra que en Pasto estaban bien, entre comillas bien, y llegaron unos foráneos, entre comillas foráneos, a liberarlos a sangre y fuego. Si leí bien el libro de Isabel, Pasto al borde de la nación, en el centro de la historia, y que luego había que celebrar el cumpleaños de Bolívar. Ese es como el comentario un poco irónico. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias. Simplemente recordar que varios de los que están acá nos propusieron hacer un space específicamente sobre Bolívar, después del space que hicimos sobre las fiestas patrias, por un interés alrededor de un poco lo que comentaba Olga. Espérate que tengo un retorno. Ya, perdón, fui yo. Ok. Adelante. Ya, vale. Un poco lo que comentaba Olga de que es una historia que parece distinta
a lo que nos cuentan en los demás, en las demás regiones, como sobre los referentes que tienen las demás regiones, sobre la independencia y sobre Bolívar, y un poco es esta idea de que hay como un revés de la historia sobre Pasto, y también eso ha llevado a muchas mitificaciones alrededor de Pasto, promovidas muchas veces por los mismos pastusos. Entonces, un poco volver sobre estos temas es encontrarse como con muchas, también mitos sobre la nacionalidad, pero mitos sobre las regiones periféricas. Y bueno, el tema de Bolívar, de lo que comentaba Darío, bueno, no sé, o sea, yo no diría que fuera que les llegó desde afuera, es un poco la manera en que los mismos pastusos lo cuentan, como que esta cosa que eran por allá un pueblo alejado de todo y que vivían felices de cierta manera, ¿no? Y que de repente entonces se les impuso un proyecto independentista que era ajeno. Eso no es del todo cierto, digamos, Pasto no es que fuera ajeno a lo que estaba ocurriendo, no fue, el realismo no fue una opción exótica en esa época, no estaba desconectado, de hecho, había una conexión entre provincias realistas, que no necesariamente eran las provincias más cerradas y más conservadoras, entre otras cosas Guayaquil, por ejemplo, era un aliado del realismo de Pasto, y era una provincia muy abierta. Al contrario de lo que pasaba con Quito. Guayaquil era también realista. Sí, lo fue hasta cuando ya se dio cuenta que no era rentable serlo, digamos, hasta 1822, creo, 21-22, pero fue clave se le volteó y se alió a Bolívar y fue clave para que pudieran llegar las tropas, tanto de Bolívar como de San Martín, a Quito, digamos, a la Sierra Ecuatoriana. En medio de todo eso, pues Pasto lo que era, no es porque fuera aislada, era todo lo contrario, estaba en la mitad de una ruta estratégica, y la historia más o menos es que se volvió por tanto por sus características geográficas, como porque sí hubo un apoyo popular a la resistencia al proyecto independentista, originalmente el proyecto de Quito, se volvió como un paso inexpugnable para todos los que intentaban tomarse esa garganta sobre los Andes que conectaba el centro de la Nueva Granada con el sur, con todo el sur, que era muy importante en ese momento. Entonces, ¿cómo así que el proyecto independentista inicialmente era de Quito? El proyecto al que se opuso Pasto inicialmente era el proyecto independentista de Quito. Y fue como la primera noticia de independencia que le llegó a Pasto fue en 1809 con la formación de la Junta de Quito. Entonces, originalmente fue una oposición a un proyecto quiteño, pero después fue también una oposición al proyecto que representaba la Junta de Cali con Caicedo. Después, cuando llegó Nariño, era el proyecto de las Provincias Unidas de Nueva Granada aliadas con Cundinamarca, pues digamos el protoproyecto de nación colombiana, por decirlo de alguna manera, y finalmente, y todos estos como que no lograban tomarse a Pasto, esto tomó cierto cariz mítico, y finalmente llegó Bolívar, y Bolívar realmente no se puede decir que haya vencido a Pasto, sino que Pasto capituló después de la batalla de Pichincha, cuando ya vio que todo estaba perdido, por lo menos el cabildo, pero después. Esto fue en julio de 1822. Es decir, 3 años después de la batalla de Boyacá. 3 años después de la batalla de Boyacá, allá seguía a sangre viva el asunto. Sí, y no solamente en Pasto, ¿no? En todo, digamos, pasando la cordillera central, para abajo, uno diría hoy como pasando la línea, pues no sé, era un poquito más abajo de la línea, eso todavía no estaba ni siquiera pensado pues en batallas de independencia reales hasta que Bolívar cruzó la cordillera a finales de 1821. Y finalmente, pues toda la campaña del sur culminó en Pasto. O sea, que esa fecha en 1822 nos dice más cuándo empieza como
digamos, el territorio nacional a ser homogéneamente dominado por un solo ejército, más que 1819, 1822 sería una fecha más fundacional? Pues por lo menos desde la visión de Bolívar cuando Pasto capitula dice hemos culminado la guerra y hemos sellado la suerte de la República, dice, cuando entra Pasto. Y eso mismo explica, pero también cuando dice eso admite que los pastuzos han capitulado pero no le tienen mucha confianza. Y no capitularon como de buena gana porque pues ellos también como que sentían que habían ganado todas las batallas en contra de los que venían de afuera y esperaban que esas victorias se las retribuyeran en favores de la corona, digamos, y en mejores situaciones frente a sus vecinos, que les dieran, por ejemplo, una sede de obispado. Cuando llega Bolívar, él nota que no están muy contentos, pero que ya han capitulado. Y después de esa capitulación, cuando Bolívar ya se encuentra en el sur y se encuentra pensando en incursionar en Perú, hay una rebelión en Pasto de algunos sectores que no habían quedado satisfechos con esas capitulaciones. Ahí aparece realmente ya como nombre propio, por primera vez en la historia, Agustín Agualongo, que era un oficial pastuso de los ejércitos realistas. Y esa rebelión es, ahí viene la masacre de la Navidad. Como respuesta a esa rebelión ocurre la masacre de la Nochebuena de 1822, lo que se conoce como Navidad Negra. Y empieza en general una represión muy, muy fuerte por parte de los ejércitos de la República de Colombia. De alguna forma no era ni siquiera necesario hacer esa, decir, fue una cosa, la rebelión fue pequeña, ya estaba el territorio dominado, es algo así, y lo masacró casi que para dar el ejemplo, es algo así. Pues una de las cosas que yo intento responder es por qué fue tan cruenta esa represión, y de acuerdo a las mismas narraciones de los republicanos, no solamente fue cruenta, sino no fue efectiva, porque era muy importante, eran conscientes los ejércitos de esa época que el apoyo popular era crucial. Entonces, ganarse o alienarse el apoyo popular era como definitivo. Y ya como que lo sabían por experiencia propia, por experiencia de los españoles, que las reacciones a las represiones de los españoles habían fortalecido la causa patriótica. Entonces, entender por qué Bolívar castigó tanto a Pasto, digamos que es una de las preguntas que yo me hago en el libro. Una de las respuestas es porque para él les gustó mucho tener que estar pensando otra vez en los pastuzos, porque eso lo distraía de su gran proyecto que era el Perú, que era ingresar como el gran ejército libertador al Perú, que para él sí era importante, y en cambio Pasto pues eran por allá una gente que por qué tenía que gastar tanto tiempo en ellos, más o menos lo que dice en alguna carta. Había como una desconfianza mutua muy grande, pero el hecho es que reaccionó de manera muy cruenta y no solamente fue, digamos, en hechos, sino también en palabras, y eso, digamos, para la historia es importante, ¿no? Que los pastuzos se hayan sentido maltratados, no solamente en los hechos, sino en las palabras. Lo que menciona Darío es que poco después de eso, de esa feroz represión, una de las primeras cosas que hizo la República fue hacer que celebraran, pues el cumpleaños que realmente era el santo, porque no fue en julio, sino en octubre, el día de San Simón, que hicieran una fiesta religiosa en honor a Bolívar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo quisieron imponer esa fiesta? Ahí aparece en las cartas como, o sea, no, fue ahí mismo. Wow. Acababa de pasarla, pues, en octubre digamos, a menos de un año. Sí. Y pues la desconfianza se nota mucho en las cartas, ¿no? Pero también como la necesidad de la República de pedir como expresiones de lealtad y de no preocuparse hasta que llega Obando, como por curar esas heridas de alguna manera, sino incluso deporta o manda a Guayaquil a algunos pastuzos, les quita, o a varios de la élite pastusa, les
queman las casas de las familias de los facciosos o de los guerrilleros pastusos. Digamos, todo esto contado por las mismas cartas del general Salom, que es el que queda, el coronel Salom, que es el que queda ahí como al mando. Él mismo cuenta que botan cuerpos por el Guaitara. Bueno, o sea, fue una cosa de grandes proporciones, no fue una masacre. Sí, no fue solamente, digamos, como las que, o sea, fue una cosa muy grande. Fue un tema de represión, y eso lo que hizo fue alargar ya no era independencia en ese momento, ya no eran tropas realistas realmente, aunque hablaban de Fernando VII y de la lealtad de Fernando VII como para darse una legitimidad. Pero si uno lee las pocas proclamas que se conservan de Agustín Agualongo, que no se conservan aquí, sino por allá en Ibarra hay una, ellos sobre todo hablaban como del dolor que les había causado la represión, ¿sí? De la falta de humanidad, incluso habla Agualongo. Y eso prolongó mucho lo que se llama la pacificación de Pasto, ¿sí? Entonces, obvio que pues es fácil de entender que en Bolívar no quieran, en Pasto no quieran a Bolívar, pero que eso nunca se pudo expresar, ¿no? O sea, porque en gran medida el proyecto nacional, el nacionalismo, estaba creado sobre el culto a esas figuras y a las gestas libertadoras. Entonces era como ser apátrida, hablar de ese comportamiento de Bolívar y presentarse como víctima de la represión de Bolívar y poder contar ese trauma, ¿no? Y poder tener un reconocimiento del sufrimiento y del dolor que habían tenido. Y eso, uno de lo que es impactante es cómo eso se conservó esa memoria tantas generaciones. O sea, hasta hoy eso es un recuerdo candente. Por lo mismo, ¿no? Si fue un asunto tabú, porque no se ¿cuándo se empezó a liberar un poco? ¿Cuándo se empezó a hablar de esto públicamente? Pues bueno, la historia de Sañudo, del libro que escribió Sañudo, que era un señor, entre otras cosas, ¿no? Ligado pues tanto a la élite pastusa, era un abogado, hacía parte del Centro de Historia de Pasto, que era como la academia, lo equivalente a la Academia de Historia, a lo que soy la Academia de Historia de Nariño, y él escribe este libro, que termina siendo un libro proscrito y termina siendo un gran escándalo, ¿no? Que es el de Estudios sobre la vida de Bolívar, pero lo que pasa es que pues también es un personaje que termina siendo pintoresco porque pues era súper conservador, tenía como un tono, pues que decía cosas difíciles de aceptar como, pues, como conceptos racistas, clasistas, entonces, pero estaba expresando como la indignación sobre una indignación legítima. Pero lo que vino fue una exotización también de esa expresión. Ahora, narraciones indirectas sobre la represión, encuentra uno, por ejemplo, en las memorias de Obando. O sea, que la gente en la calle, en voz baja, contaba los horrores que habían pasado esa noche. Lo cuenta Obando, pues en los años 30, 40 del siglo XIX, o sea, registros de esa memoria siempre estaban, pero como que no se tramitaban en voz alta, ¿sí? Y pues, esa relación entre Pasto, digamos, y como el libertador y el padre de la patria, pues siempre iba a ser problemática y se iba a reflejar, como en ese extrañamiento y esa exotización ya pues de su propia historia y de su propia identidad frente al resto de la nación. Una cosa, Isabel, entiendo que el libro de Sañudo fue censurado o es una idea que tengo. Pues es que no sé si es exactamente censura, fue como proscrito, pero sobre todo de hecho se usó ese término, fue excomulgado de la Academia de Historia. Sañudo por haber publicado ese libro. Sí, fue proscrito por la Academia de Historia Nacional. Sí, es que sí, exacto, porque los otros eran centros de historia. La Academia, que era una entidad que se había creado
ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero era, digamos, de principios de siglo, en esencia, era como institucionalizar o formalizar esta idea de la historia como formadora de la nación, pero también como casi que sacralizar a los próceres, digamos, ¿no? Como los grandes héroes, los grandes hombres. Tenía funciones institucionales de avalar las festividades, los monumentos, todo este tipo de cosas, ¿no? Era como una idea muy fuerte de la historia oficial. Entonces podía proscribir un texto por considerar lo contrario, como ¿En qué año? a la historia ¿En qué patria, año de alguna es esa manera. excomunión? Es buena pregunta en este momento, pero digamos fue creo que en los años 20, si no estoy mal. Sí, por ahí Roberto Pombo sí había dicho algo, que solo mucho más tarde se volvió a publicar y me envió un mensaje comentándome eso, en los años, no sé, 70, sí, por allá. Sí, lo publicó Editorial Vedut, y después hubo como una cosa en los 80 de como La Oveja Negra era como colección, libros proscritos, libros prohibidos, ¿no? Pero los vendía así, ¿no? Y con ensayos sobre la obra, ya una cosa más histórica sobre lo que había pasado alrededor de esas obras que habían desaparecido. O sea, sí, las primeras ediciones fueron en pequeñas editoriales locales. Pero ahora sí, o sea, sé que fue publicado como en el 19, si no estoy mal. Pero ahora el momento en que fue proscrito bueno, luego lo podemos precisar la fecha exacta. Pero digamos que sí fue en estos años, digamos, ¿sí? Primera muy tremendo. Espero que no se siga oyendo el retorno, porque algunas personas me escribieron que se estaba oyendo el retorno. Hice una cosa un poquito mal aquí, pero un poquito. ¿se oye el retorno, Darío? Ahora cuando hablo, o ya está mejor. Aquí que me dejó un mensaje que me dice que sigue el eco. Caramba, no sé qué hacer, porque es que tuve un error al conectarme, no sé cómo resolverlo, la verdad. Pero ella se está oyendo menos. ¿Se oye menos? Creo que de pronto. Sí. Ahí me pusieron una manita que sí, Humberto. Bueno, entonces tratemos de seguir si se oye menos. Creo que es cuando dentro de más cerca al micrófono, de pronto hay más eco, no sé, o más lejos, no sé. Bueno, yo cometí un error al conectarme y creo que es por eso, pero aquí lo trato de corregir. Aquí, a ver, sigamos entonces con estas preguntas. Sigamos con Agualongo, porque tampoco, yo personalmente no conozco mucho Agualongo. Si nos puede hablar un poco de él. Sí. Y sobre el mito, ¿no? Sí, claro, también, sobre Agualongo y sobre el mito. O sea, digamos el mito en el sentido de que, por ejemplo, la imagen que se reproduce es una imagen que no está tomada de ninguna fuente, sino es es como se lo imagina la gente que pudo haber sido a partir de algunos pocos registros que hay sobre él. La imagen que aparece, por ejemplo, en las portadas de los libros sobre Agualongo, la que escribió Sergio Olivas Ortiz, por ejemplo, y que es la que se suele reproducir, la que sirvió de base para la estampilla, o sea, que es producida después con inteligencia artificial, pero más o menos evoca esa imagen. Pero son elaboraciones posteriores, ¿sí? No es que haya un retrato de él. Y esto es importante porque hay un debate sobre la identidad étnica de él, o sea, cómo entonces a veces lo representan más como un soldado mestizo, en otras aparece más como un campesino y un campesino indígena, y hay toda una disputa sobre si era o no era indígena, y una disputa que inevitablemente pues está teñida de un acento racista. Pero ¿quién era Agualongo? Varias cosas que es importante precisar. De Agualongo, en
todo lo que uno puede llamar la lucha independentista o realista de Pasto, en lo más importante, como Bomboná o como la derrota a Nariño. Ahí pues no aparece Agualongo, puede que estuviera, pero pues con nombre propio no aparece. Es después de las capitulaciones de Bolívar que aparece Agualongo. Entonces, como una de las cabezas de esta rebelión que ya mencionamos, creo que es de octubre de 1822, de los sectores de Pasto que no habían quedado conformes con la capitulación de la ciudad de Bolívar, que originó la represión, y después es una figura entre 1822 y 1824 que lo capturan y lo fusilan, ¿sí? Es como el cabecilla de la resistencia de Pasto a los ejércitos de la República de Colombia. Es mucho más una resistencia al proyecto, digamos, nacional de la República de Colombia. Incluso en sus proclamas él habla del maldito sistema colombiano, que una disputa como de la lealtad al rey, o que se quedaron peleando por el rey por allá en unas montañas perdidas, que es más, a veces un poquito el discurso como lo muestra, ¿sí? Es de uno los mismos documentos de los republicanos, se nota que lo perciben como una resistencia o como una reacción casi que natural a la manera en que se los había tratado, ¿sí? Y tiene una base popular muy importante, tiene simpatías al parecer de la élite, pero la élite se va acomodando, ¿no? Y los que pelean ahí son sobre todo las comunidades indígenas y las comunidades negras del Pacífico y del Patía, que les sirven como de base social. Y muchos de estos combates ocurren como en esas zonas de más difícil acceso, en las zonas del Pacífico, por ejemplo. Y eso es como lo que se prolonga y termina Agualongo. Es como, poco lo paradójico es que termina siendo como la encarnación del héroe local, pero como del héroe que peleó en el lugar equivocado. Y esto, una de las hipótesis, pues de lo que se puede sugerir, es que tuvo mucho que ver con eso José María Obando, que fue quien llegó después como gobernador militar de la provincia de Pasto, o a veces, bueno, ahí tenían varias disputas sobre quién mandaba ahí, pero el que quiso ser como el caudillo local, y la persona que era el intermediario entre la República y Pasto, que quería ganarse a Pasto, quería seducir a Pasto, dice él mismo, y que para eso creó un poco el mito de que era un guerrillero, pero un guerrillero noble, de buenos sentimientos, podía hacerlo, no sé, pero que era valiente, o sea, como creándole una cantidad de virtudes, ¿no? Y atributos positivos en los que se pudieran identificar los pastuzos que estaban sintiendo, pues que habían sido humillados, en esencia, pese a que sentían ellos grandes guerreros en la primera parte de las luchas de independencia. Vaya. Súper interesante esto, pero Agualongo prácticamente es también una creación, o sea, ¿hubiera podido pasar al olvido de no ser por Obando? Pues por lo menos uno podía argumentar eso, porque es como muy en las cartas de él, en las memorias, donde uno encuentra más testimonios sobre Agualongo. Hay algunas otras fuentes, pues las cartas que hay cuando se le ordena, pues se ordena su captura y no su captura, sino cuando lo fusilan, y su reacción de no querer, de no aceptar ser parte del ejército colombiano y así obtener su absolución.
no sé cuál sería el término ahí, pero, o sea, entonces como esta idea de que siempre fue leal y que siempre fue muy valiente, está también en esas cartas, eh, pero el énfasis que hace Obando me parece que es importante, sobre todo porque después varios historiadores pastusos, como en especial Sergio Elías Ortiz, que es importante en el sentido de que es un historiador muy reconocido por la institucionalidad de la Academia Colombiana de Historia, que sabe mucho, digamos, de fuentes primarias y documentos y hace muchas recopilaciones, pues él es un poquito especialista en Obando, él hace muchas de las recopilaciones, las hace Sergio Elías Ortiz, entonces es su fuente también, y de esa manera va a preservarse, pues, en los recuerdos y en las memorias históricas. Entonces, pues no es como descabellado pensar que tuvo Obando y digamos que a través de Obando el mismo debate político de los primeros años de la República, mucho que ver con la formación del mito de Es Agualongo. interesante porque eso podría querer decir que hubo otros agualongos, no solo en Pasto, quizá en otras regiones de Colombia, pero que nunca lo supimos. Es decir, otros rebeldes, no realistas como lo acaba de explicar Isabel, sino pues a lo que estaba a las tropas independentistas por X o Y motivo, a la formación, a la configuración que había en ese momento, pero que de alguna forma no, pues, no pasaron, no pasaron, no fueron recuperadas luego por la memoria nacional. Es una hipótesis, ¿ah? Pues de hecho en la misma región se hablaba mucho, o sea, un paréntesis, Agustina Agualongo no sabemos exactamente la adscripción étnica, pero no parece que perteneciera a una de las pequeñas comunidades indígenas alrededor de Pasto. Entonces seguramente era de origen indígena, pero ya no tenía esa inscripción dentro de una comunidad. Y en cambio hay una comunidad que se llamaba La Laguna, todavía existe esa población, pero creo que la reubicaron, era más cercana a la Cocha. No es el Encano, para los que conocen no es el Encano, es La Laguna, que existe como corregimiento rural de Pasto todavía, pero era un resguardo, y antes un pueblo de indios y tenían fama de ser muy fieros los Laguna. Y por supuesto, ellos los conocemos como colectivo, no sabemos los nombres de ellos, eh, como hay muchos actores populares de los que medio se mencionan, incluso mujeres, ¿no? Que Bolívar dice, por ejemplo, hasta las mujeres eran peligrosas, o que dicen, aparecieron las mujeres, o aparecieron los indios, pero pues no tienen nombre. En los actos populares realmente pasa eso, no tienen nombre, entonces seguramente sí había muchos personajes y Agustín Agualongo, pues más por ciertas circunstancias, terminó siendo recordado y recordado de esa manera, no simplemente como faccioso, sino como un héroe, un héroe noble del lado equivocado, más o menos como se lo recuerda. Vaya, muy buen punto. Bueno, propongo que pasemos justamente al punto siguiente, que es la excepcionalidad de Pasto. Entiendo que ya no tengo retorno. Me disculpo con ustedes y prometo que no volveré a cometer ese error de conexión. Es decir, esto que estamos comentando sucedió, este tipo de, bueno, como de hechos donde hay resistencias, sucedieron solamente en Pasto, o bueno, ya nos dijo que en Guayaquil había algo que había sido parecido, pero quisiera entender por qué esa excepcionalidad, o si lo que es excepcional es que lo recordemos en Pasto. Yo argumento lo último, pero antes de eso una notica, porque veo lo que está comentando Darío, que dice que es la lucha entre poderes Obando Mosquera es interesante, y es verdad. De hecho, pues, esa relación de Obando Mosquera que atraviesa gran parte de nuestra historia del siglo XIX, pero alrededor de Pasto fue una lucha entre tres, y como esa cosa de cortar la historia de lo que ocurre de la frontera para allá se nos olvida, fue entre Obando, Mosquera y Flores. Esa es la rivalidad como a tres patas. Flores fue el primer presidente ecuatoriano, que era venezolano,
y tuvo una enorme rivalidad con Obando por el control de Pasto. Y a veces se aliaban Obando y Flores contra Mosquera, a veces Mosquera y Flores contra Obando, a veces Obando y Mosquera contra, ¿no? Pero era esos liderazgos regionales y es cierto que uno los recuerda más a ellos, o los ve a ellos y no ve todos los conflictos que estaban detrás de las etnias y de los actores populares, que eran su base, y su base en el sentido que tenían que movilizarlos, no como votantes porque no eran votantes, sino para que les apoyaran en sus luchas. Si no tenían ese apoyo, pues difícilmente podían imponerse en los conflictos militares o en las revueltas. Entonces era fundamental. Ahora, sobre la excepcionalidad de Pasto, yo lo que argumento justamente es que lo excepcional es que se recuerde el realismo. Y el realismo fue una actitud política tremendamente común. Por lo menos entre 1809, o sea, ¿y qué era el realismo? Estar del lado de la corona o considerar que valía la pena seguir perteneciendo al sistema imperial español, que en ese mismo momento también estaba atravesando un proceso de modernización política. Estaba construyendo una constitución que es la constitución que se va a conocer como la PEPA, que era una constitución liberal. No era necesaria una confrontación entre los más liberales y los más conservadores. Y tal vez el ejemplo más importante de realismo es el del Perú. O sea, de mantenerse del lado de la corona y de hacer el cálculo de que convenía más estarse del lado del proyecto de seguir dentro del imperio, pero que ese imperio cambiara, ese régimen imperial cambiara un poco, o meterse en proyecto de construcción de unas nuevas realidades políticas que iban a llamarse estados nacionales independientes. Finalmente se impuso el último proyecto, y cuando se impuso, pues todos se acomodaron en esencia. O sea, no era una cosa como tan de esencia identitaria como uno se imagina. El propio Bando, en 1820, muy joven, entra a combatir en los ejércitos españoles. Y él dice en sus memorias, ya habiendo sido un vicepresidente y habiendo sido candidato a presidente, dice: yo no me avergüenzo de haber servido con mi espada lo que en ese momento era normal servir. Eran los amigos de mis padres. Y no había realmente una realidad política, y esto era 1820, que no pudiera decir, no, pues es que la realidad política colombiana no. Era en ese momento era lo lógico, y después me di cuenta que me cayeron mejor los del otro lado y me pasé al otro lado, más o menos. Entonces la idea es que Pasto lo recuerda porque fue humillado por el proyecto republicano, por lo que hablamos antes, no solamente, por la Navidad Negra, por la masacre. Exacto, y no solamente humillado y masacrado, sino también humillado en los símbolos un poco, ¿sí? En haber obligado a rendir culto al que los había masacrado, ¿sí? Por ejemplo, en que no solamente los había masacrado, sino decía en las palabras, en sus correspondencias los trataba mal, les decía ese pueblo más o menos imbécil, bárbaro, decía cualquier cantidad de cosas que merece, pues, ya le di una oportunidad, entonces ahorita voy a acabar con todos ellos. Entonces, esa indignación, ese sentimiento de indignación, es lo que preservó una memoria que en otros lados no fue importante. Vea, muy interesante este asunto, ¿no? O sea, eso queda, ¿no? Como psicoanalíticamente uno también lo podría pensar así. El trauma queda ahí vivo y termina por aflorar de mil maneras, y no es tan fácil el olvido, ¿no? Y también pueden ser como lecciones para nosotros hoy en día, que es muy difícil salir de así nomás al paso, perdón, no es tan sencillo.
a ver, quizás hablamos también un poquito de algo que se evocó al principio, Isabel, es decir, cuál era el papel de Pasto. Hoy en día vemos a Pasto pues como una zona fronteriza, no es tan importante, es un margen, digamos, hay otras zonas de Colombia que tienen más centralidad, pero ¿qué era Pasto en esos años? Para entender un poco el lugar de Pasto, que puede que administrativamente fuera secundario, administrativamente porque no era sede, digamos, no es administrativa ni religiosa, ni política, ni judicial, pero dentro de los circuitos económicos sí era relevante. Eh, el sabio Caldas, Francisco José de Caldas, como en 1803, que pasó y escribió en sus diarios, se admiró un poco de lo grande y que era Pasto y lo llamó un país agricultor, industrioso y feliz en medio de su oscuridad. Oscuridad porque estaba lejos de las luces. Pero, ¿por qué era importante? O sea, ¿cuál era como los circuitos económicos? Nosotros tendemos a mirar como que si los circuitos económicos son los que conectan con las costas y sobre todo aquí en Colombia tendemos a pensar que esas conexiones van sobre todo por el Caribe, con Europa, con Estados Unidos, se nos olvida que existe el Pacífico y se nos olvida también lo que puede circular a través de las mismas región andina, en la misma zona andina, y resulta que en gran medida todo el centro económico de Sudamérica giraba alrededor de las minas de Potosí. Y, eh, y alrededor de esas minas de Potosí se desarrollaron pues varios modelos económicos y uno era el de los obrajes, que era el de los obrajes de Quito, usando, digamos, la abundancia de mano de obra indígena que había en esta zona. Se producían textiles que inicialmente proveían las minas de plata y después a las minas de oro del Cauca. Y era una economía muy importante. Los pastusos se integraban como un destino intermedio, se integraban como comerciantes, como muleros, y también como grandes productores agrícolas, sobre todo de harinas, y como artesanos y artesanas que fabricaban textiles que eran complementarios de los textiles más finos que se producían en Quito. Sobre todo producían ruanas muy famosas. Entonces era una economía vibrante en muchos sentidos. Y además, digamos que la conexión con el sur era mucho más importante de lo que es para nosotros hoy, ¿no? O sea, como que tendemos a no darle importancia a esos flujos económicos, a toda la conexión con Ecuador, con Perú. Pues, yo creo que con Perú, después de la caída un poco del comercio con Venezuela, estamos dándole más importancia al Perú, pero tenía un peso no solamente económico, sino geopolítico muy importante, que lo tenía muy en mente Bolívar, pese a ser del otro lado. Entonces Pasto estaba en la mitad de todo eso. Y era la única manera de ir por tierra hacia Ecuador y Perú era por ahí. Pues los otros pasos eran muy complicados. Entonces esa era la garganta de los Andes. Bolívar usaba el término la puerta al sur, o la llave del sur, usaba ese término para referirse a Pasto. Vaya, era el epicentro, era muy distinta de como la vemos hoy. Y fuera de eso, ¿cuál era su conexión con la Amazonía? ¿O esto no existía aún en esa época? Oh, sí, claro que existía y era como desconocido y misterioso, pero era crucial en la visión de futuro que tenían las élites, ¿sí? Porque se imaginaban que hacia ahí se iban a extender. Como Estados Unidos se extendía hacia el oeste, se imaginaban que hacia ahí iban a extender y que esos eran los territorios que estaban por integrar y civilizar y cristianizar. Entonces, desde muy temprano, para la República era fundamental
como la proyección de Pasto hacia lo que se imaginaban hacer las misiones de Mocoa, decían en ese momento. Pero además de eso había conexiones, por ejemplo, las comunidades indígenas de la etnia Quillacinga, que pues, hoy denominamos etnia Quillacinga, pues la etnia Kamsá, la etnia del Valle Sibundoy, pues pertenecían a esas mismas etnias, ¿no? Tenían muchas conexiones. Se supone que la única lengua Quillacinga que queda es la de los Kamsá. Entonces se mantenía muy en contacto. También de la Amazonía venían muchos productos, venía la leña, venía el mopa mopa para el barniz de Pasto. Entonces ahí pasaban muchas cosas que de pronto pasaban debajo del radar, pero que eran importantes tanto para la economía local como para la visión de futuro del proyecto futuro de las élites republicanas. Vaya, excelente. Una pregunta que yo me he hecho y no sé si tenga respuesta, la verdad no sé si está en el libro tampoco, y es cómo, a partir de cuándo esta región, digamos, se llama Nariño, ¿por qué lo ponemos Nariño, el departamento de Nariño? Si estos eran, entiendo que se llamaba la provincia de Pasto. ¿Cómo era la denominación? Se creó el departamento en 1904 con la reforma de Reyes, al tiempo que se crea el departamento del Atlántico, de Caldas, de Huila y Tolima, porque hasta ese momento lo que había era una organización de 10 grandes departamentos, incluyendo Panamá, y Pasto era una de las provincias del enorme departamento del Cauca. Desde casi que mediados del siglo XIX, la élite política pastusa estaba intentando separarse, independizarse, el movimiento decinista se llamaba, y hubo una discusión de si se separaban, cómo se debían llamar. Por ahí vi que había María Teresa Álvarez en un artículo dice que la propuesta venía de un liberal panameño, Bartolomé Calvo, no panameño, sino gobernador del estado de Panamá y procurador general de la nación, Bartolomé Calvo, que propuso el nombre de Nariño, pero que había otras propuestas como la de Fray Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, de futuro santo, que decía que se iba a llamar como departamento de la Concepción o de la Virgen, pero finalmente pues se llevó el nombre de Nariño, que era como un prócer aceptable, porque aunque había sido enemigo de Pasto, pues Pasto lo había derrotado, no lo había fusilado, a diferencia de lo que había pasado con Caicedo unos años antes, tampoco había recibido castigo de Nariño, había quedado preso y ahí había como el mito que se había llevado bien con don Tomás de Santa Cruz y entonces que había sido un señor muy querido, más o menos, que habían alojado mientras se lo llevaban preso a Cádiz. Entonces, pues se aceptó justamente en esta misma época que comienza el Centro Historia Nariño, el Centro Historia de Pasto, se aceptó como esa figura de las héroes y los próceres nacionales como una figura aceptable. Lo de la estatua de Bolívar vendría después, mucho después, y fue por Rojas Pinilla. Pero contemos eso de la estatua de Bolívar. ¿Cuándo llegó la primera estatua de Bolívar y por qué, pues, cómo fue? Pues la única estatua que existe está en lo que eran los ejidos de la ciudad, que fue, entre otras cosas, donde capturaron a Nariño. Los ejidos, que son estas tierras colectivas, que también eran muy importantes para la municipalidad de Pasto. Y ahí hicieron un parque, hizo un parque Rojas Pinilla, cerca también donde estaba el estadio. Rojas Pinilla también, yo no me acordaba de eso, pero pues sí la había oído, pero ahorita lo recordé viendo un poco la historia, y era que hizo la avenida Rojas Pinilla y que después, cuando salió Rojas Pinilla e hizo la masacre de los estudiantes, fue cuando la denominaron la avenida de los estudiantes, que es la que conocemos todos los pastusos. Y bueno, yo, por ejemplo, lo que recuerdo de esa estatua es que la única vez que la vi es que ahí en ese Parque Bolívar llegaba a lo que llamaban la Ciudad de Hierro. Entonces uno iba allá y ahí estaba la estatua con la mitad, no sé, de los
de todas estas cosas, de las montañas rusas y eso es lo que yo recuerdo. Y como hace unos 5, de pronto más años, como 7, como en 2016 creo, pues se hizo una remodelación de este parque. Entonces hubo la discusión, hubo como 2 discusiones si se debía dejar o no esa estatua, y eso fue un debate muy candente dentro de Pasto, y si se debía dejar el nombre de Parque Bolívar. Entonces finalmente se dejó la estatua, pues que quitarla, ¿no? El simbolismo de quitarla era difícil, pero ya se conoce como el Parque del Ejido. Y fue un debate, o sea, uno lo encuentra, por ejemplo, en Página 10, que es el medio digital de allá, pues de un lado y de otro, porque también hoy en día es muy álgido la discusión de los pastuzos bolivarianos, también hay, que dice que no, que Bolívar fue un gran hombre pues que es un poco como la gaudarria pastusa, que quiere reivindicar la oposición a Bolívar, y pues claro, hay un discurso conservador que ha tomado un poco, pues que se ha aprovechado un poco de esa historia para decir, para idealizar, por ejemplo, el régimen imperial español, ¿no? Y para hacerle propaganda ya negra a Bolívar y no solamente decir que pues tuvo estas cosas pues oscuras dentro de su historia, sino pues Sañudo dice hasta que era mal militar, ¿no? Que era pervertido, pues que debía tener sangre negra y que por eso era pervertido, ese tipo de cosas, pues que no, que hace difícil simpatizar con él, digamos. Pero pues ahí está esa discusión todavía En todo caso, la abierta. estatua, ahí todavía quedó la estatua, esa no, esa quedó en pie después. Sí, pero relegada por allá, Ya, pues en el medio de un parque. indiferente. Sí, o sea, no es como sí, Perfecto. no en la plaza central. Claro. Sí. Bueno, pues propongo que pasemos a la parte de discusión con las personas que están escuchando, que han leído. Veo que hay varias personas que han dejado preguntas, algunos las dejaron antes. Vamos a leer, por ejemplo, César, que está aquí. César Muñoz había dejado una y él había planteado esto. César Muñoz, me parece interesante el corto lapso que podríamos denominar proindependencia que tuvo Pasto bajo la tutela de Joaquín de Caicedo y Cuero y el posterior desenlace fatal, en este caso para el mencionado, además del intrigante Tesoro de Tacón. Joaquín de Caicedo es el que fusilaron en Pasto y es el de la Plaza Caicedo de Cali, ¿no? Para ubicarlo. Y esto es anterior, 1814, 1813, pero lo que muestra, o sea, que no todo, o sea, que las alineamientos durante las guerras de independencia pues eran bastante porosos, o sea, una comunidad o un líder, un caudillo podía pasar fácilmente de un bando a otro, sí, muchos días. Entonces hubo un momento en que Pasto estuvo del bando, digamos, de independentista, republicano, incluso ahí no era muy claro el patriota, no sé cómo lo llamaban en ese momento, aliado de Joaquín Caicedo y Cuero, que fue el primer presidente de la Junta de Cali, Junta Suprema de Cali, pero que también era pariente de Tomás de Santa Cruz, que era el jefe, el presidente del Cabildo de Pasto. Es decir, había vínculos familiares que fueron los que permitieron que se hiciera esta alianza temporal, que después se rompió, entre otras, porque los patianos también, o sea, los ejércitos patianos de cimarrones, pues entraron a Pasto, y bueno, ocurrieron muchas cosas que no voy a tallar. Lo que habla de Tacón, y esto fue antes de Nariño, ¿no? Antes del enfrentamiento con Nariño. Y Tacón era el gobernador de Popayán. Y el gobernador español, digamos, y era como el jefe militar de toda esa región. Y lo que habla del tesoro, yo me imagino que se refiere a algo que habla de Sergio Elías Ortiz, y que nos recuerda pues que alrededor de todo esto había también la financiación.
y los recursos para financiar el ejército. Y pues desde antes de la independencia, las relaciones de las provincias de Quito, por ejemplo, con Cartagena, era lo que se llamaba el situado fiscal, que mandaban plata para sostener la defensa de Cartagena, por ejemplo, y de la costa. No les gustaba mucho mandar esos recursos, por supuesto, y en el camino muchos se quedan en Popayán, y ahí lo que hay es toda una discusión de qué pasó con la plata que se guardaba en Popayán, que no la quiso mandar para Quito, sino la dejó ahí para sostener la defensa cuando estalló toda la guerra de independencia, que cuando vio que las cosas estaban difíciles las mandó a Pasto, pero entonces la cosa de que no se supo que no llegó completa a Pasto. Hay como toda una historia así alrededor de los recursos, pero pues que es como representativa de que también había plata en toda esta guerra, ¿no? Y también poder tener acceso a la financiación, y también de los que se querían quedar con esa plata, y las debates sobre quién se quedó con ella, pues hacen parte de la historia. Súper. No sé si sigo, pues pueda complementar. Está un poquito por fuera, o sea, mi libro va de 1822 en adelante. Esto aquí estoy citando a Sergio Elías Ortiz, sobre todo, pero un poco el tema que sí estoy un poco más, es el tema del situado fiscal y de las cajas reales, pues, pero que era importante ahí, era que también por ahí, por Pasto, pasaban pues las recuas de mulas enormes que llevaban todas las monedas de plata y de oro de Quito hasta Cartagena. Vale. Una cosita, aquí hay otras preguntas, sino que veo que César Torres también hace una acotación, dice que la creación del departamento fue anterior a la reforma de Reyes, que fue en 1905. Ya el proyecto de crearlo había sido aprobado en 1898 en primera legislatura. Bueno, pequeña acotación. Ok, vale, tenerlo en cuenta. Importante la precisión. Sí, digamos, hizo parte como de ese ciclo de creación de nuevos departamentos, pero pues Nariño sí quería ser como el 10º departamento, ¿no? O sea, había presionado mucho por separarse del resto del Cauca, pues porque además estaba aislado, pues bueno, no quería usar la palabra aislado, pero pues ir de Popayán a Pasto nunca ha sido fácil. No es cerca tampoco, no es tan cerca. No es tan cerca. Germán Castro Burgos hace una pregunta. Dice, me gustaría saber un poco más sobre lo que vino después de la Guerra de Independencia. ¿Cómo se conformó el departamento y qué pasó durante esas décadas posteriores a la Navidad Negra? Pues, curioso, me llamó mucho la atención esa pregunta porque es un poco lo que es el punto de partida de mi libro. Si en mi libro trae debajo la fecha, y es 1822 a 1839, es decir, no es el periodo de independencia, sino un poco el periodo de post-independencia. Y ahí pasó, bueno, la rivalidad entre Obando y Mosquera, cómo marcó esa relación de Pasto con el centro político, la dificultad de encontrar mediadores confiables para el gobierno de Bogotá, y entonces como la necesidad de confiar en Obando, en el que no siempre confiaba mucho, y 1839 llega hasta 1839, porque está el evento que normalmente se considera algo casi anecdótico, pero que sí te da muchas más claves de lo que uno cree sobre la sociedad pastusa y sobre como las tensiones y choques con, digamos, el sistema republicano y el sistema económico y político moderno, que es la revuelta de los conventillos, es decir, la revuelta que estalla en Pasto por oposición a una ley que extiende a Pasto una norma de supresión de los conventos de religiosos, que tuviera menos de 8 religiosos, los conventillos los llamaban, pero que era una ley de muy inicios de la República. Y eso siempre se ha mostrado, como si ven, estos pastusos eran fanáticos religiosos. Y resulta que ahí hay un tema mucho más de fondo,
porque los conventos a los que se refieren realmente eran los conventos de franciscanos y dominicanos que había, y dominicos y agustinos, que habían sido la base de la evangelización de la América hispana, y es tan temprana esa medida de supresión de los conventos porque en la misma ley dice que sigue una serie de medidas que estaba tomando la corona española desde hace muchos años, digamos como en la lucha para someter un poco al orden más moderno, más centralizado, incluso dentro de la monarquía, estas comunidades que se mandaban solas, por decirlo de alguna manera, pero que además, al haber sido las que evangelizaban a los indígenas, tenían esa base popular, que entonces donde fue más difícil o donde hubo más oposición a esa supresión fue en las zonas, regiones, donde había una mayor población indígena cristianizada, ¿sí? Eso incluye a Ecuador, eso incluye a Pasto, pero ese conflicto se dio también en Perú y se dio también en México. Entonces, en esa guerra, no la guerra que vino después, en la guerra de los supremos, sino en ese conflicto de los conflictos de los conventillos, hay muchas claves para entender realmente cuáles eran los conflictos y cuáles eran los poderes que estaban en juego. A inicios de la República, pero que también pues jugaron en la manera en que se configuraron las alianzas durante la época de la independencia. Y que de alguna forma también, bueno, no sé, desde hace un tiempo, oyéndola, tengo la impresión de que las mores, la forma de hacer las cosas, quedaron también muy inscritas, porque todo esto, muchas de estas cosas me son familiares hoy en día, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pero cuando cambian de bando rápidamente, bueno, en fin, no hago más comentarios. Bueno, más bien leo una pregunta de Darío Hidalgo que dice, muy interesante la saga en la que Nariño casi se vuelve parte del Ecuador. Hoy estaríamos celebrando oro olímpico. Esa lucha de poderes. Ay, sí. Ay, ¿quién ganó oro olímpico? Pues de Ecuador, no sé quién. De Ecuador. Esa lucha, ahorita nos dice, esa lucha de poderes de Tomás Cipriano de Mosquera merece un comentario. Y también comenta él, en coyuntura sobre, bueno, es que comenta muchas cosas, también dice, en coyuntura, sobrevive el estereotipo Bolívar bueno, Santander malo. O sea, creo que hace referencia a lo que estaba diciendo Maduro, ustedes son Santander, diciéndole a Colombia que Santos y Uribe lo querían matar, mientras que nosotros somos Bolívar, decía. ¿Comentarios? Sí. Bueno, porque el culto a Bolívar, pues, tiene mucho más arraigo que el culto a Santander, de todas maneras. Y Bolívar se murió antes también. Entonces, de pronto se murió al tiempo con el mito, o sea, se murió al tiempo con la República de Colombia. Y creo que a Santander además le tocó más como el día a día de la formación de la República. Bueno, la idea de que Santander era tan respetuoso con la ley, yo tampoco la comparto mucho, pero digamos que sí sería mucho más institucionalista, y es curioso que uno piense en Santander como el origen del civilismo cuando era militar. Se fue el sonido. Se arregló el mío y se dañó el de ella. Popular de los poderes militares, aunque él también tuvo aliados como Bando, que era pues el caudillo militar por excelencia, pero sí hacía mucho énfasis en la necesidad de una institucionalidad que no fuera tan voluble, digamos. Y pues para Pasto de todas maneras fue más fácil la relación con Santander que con Bolívar finalmente, vía Obando, ¿no? Porque Obando era aliado de Santander. Santander también necesita, yo creo que un revisionismo de ciertos comportamientos que él tuvo cuando fue presidente. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, para lo de Ecuador, ¿qué es lo que pasa también? Que lo que nos muestra Pasto es que esas fronteras fueron accidentales. O sea, no es como que es que Pasto, ¿de quién debía ser? Pues no era que debiera ser de alguien, porque esos apenas nos estábamos inventando esas fronteras. Y además, porque pues esa idea de que era el uti possidetis, o sea, que eran las fronteras virreinales las que debían de marcar las fronteras de las nuevas naciones,
pues ahí era difícil porque es que a nosotros se nos olvida que Ecuador y la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia y lo que hoy es Ecuador, eran un solo virreinato, los dos eran el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, esas fronteras que realmente eran fronteras de administrativo, para la administración militar, pues militar y administrativa de la época de los Borbones, fue que se definieron más o menos las fronteras entre los virreinatos y las capitanías. Realmente, pues, no decía mucho en términos de identidad política. Entonces sí, fue bastante, es cierto que hubiera podido quedar del otro lado, incluso hay momentos en que Popayán hubiera podido quedar del otro lado, pero por varias razones un poquito accidentadas quedó este. Pero no es que entonces le correspondía a uno a otros, también es lo que es importante tener claro, ¿no? Entonces es que nosotros somos en verdad ecuatorianos colombianos, ¿no? Pues es que pues no era nada ser colombiano ecuatoriano, eso se nos fuimos inventando. Por supuesto. Y lo de Tomás Cipriano de Mosquera, la lucha de poderes. Bueno, esa es una historia larga, o sea, yo creo que eso hace falta hacer, o sea, casi que una telenovela. Hace años, en los 80, hicieron una serie que se llamaba Mosquera, llevando vidas encontradas, que deberían volverse a retomar porque es muy interesante, bueno, además de la relación entre Obando y Mosquera, que tiene algunas cosas novelescas, pues por la cosa de que Obando era de la familia Mosquera, pero era como hijo natural, y bueno, etcétera, etcétera. Pero no solamente Mosquera, sino la red social y política de la familia Mosquera era una cosa impresionante, ¿sí? Porque bueno, ellos tuvieron los Mosquera fueron dos presidentes, un arzobispo, otro diplomático, y todos ellos tenían contactos en todos lados y se movían por todas partes, ¿sí? Entonces, estudiar, por ejemplo, las correspondencias de ellos, y cómo había una red secreta secreta no, porque eso da como, es la conspiración, sino de pronto no tan visible, una red de contactos sociales que se movían a través de contactos familiares y comerciales también, que iba definiendo y delineando como los poderes e incluso las delimitaciones nacionales. Entre otras cosas, los Mosquera también, o sea, una de las razones por las que el Cauca casi queda del lado del Ecuador es porque tumbaron a Joaquín Mosquera en 1830, ¿sí? Cuando se estaba deshaciendo la Gran Colombia, Urdaneta tumbó a Joaquín Mosquera, el presidente. Entonces, los Mosquera, que tenían mucha influencia en el sur, dijeron, no, mejor nos vamos para el Ecuador. Y después, entonces, no, tumbaron a Urdaneta, entonces, no, mejor ya nos devolvemos. Y bueno, los contactos con el Vaticano, toda que tuvo el arzobispo Mosquera, pero el mismo Tomás Cipriano, pero después entonces se agarró con la iglesia, y los contactos diplomáticos, los contactos con el Perú, es realmente una historia que pues se ha contado pedacitos, pero pues ahí hay mucha tela para cortar. Pues ojalá haya más novelas, ojalá, bueno, hay que decirle a Felipe que vuelvan a pasar la que se hizo, pero claro, todo eso se puede explotar muchísimo, que se sigan contando las secretas y las no tan secretas. Bueno, por aquí veo que Juan Fernando dejó un comentario que dice que el oriente antioqueño fue más fiel a Córdoba que a Bolívar. Incluso las plazas tienen esa Córdoba y no a Bolívar. Aquí volvemos. Y Córdoba, pues, lo mató Bolívar. Pues, lo mató un lugar. Pero, sí, murió enfrentando a Bolívar, insubordinándose contra la dictadura de Bolívar. Pero sí es interesante eso, sí, claro, Córdoba es el héroe antioqueño. Exacto, toda esa toponimia en el espacio público, lo que ha quedado. Aquí también hay un libro que me trajo Dave, dice que recuerda en el libro Cómo nació Colombia, un país en construcción, nos trae una página con un parrafito donde comenta todas las plazas centrales de los municipios colombianos se llaman Plaza de Bolívar, con la excepción de Dos Quebradas en Risaralda, donde no hay una plaza central, y Pasto, Nariño, en donde se llama Plaza de Nariño. Oye, si será cierto eso, bueno, no le creo, pero si no, ahora todos los municipios se llaman Plaza Bolívar. Hay que hacerle la pregunta a Roseli, ahora que ya se paseó en todos los municipios, a ver que nos confirme. Sí.
Sí, hay parques centrales que me imagino no tienen nombre, pero sí, es cierto que, pues que es muy notoria la marginalización de la, o sea, pongámoslo así a un ladito, pues no podemos negarlo del todo, pero pongámoslo no en el centro, ¿no? De acuerdo. Eh, Bien, ¿qué otra? Aquí veo, no sé si haya gente que tenga preguntas, a ver, veo qué más hay aquí, porque fuera de todas las personas que me dijeron que el retorno estaba mal, qué pena, pero ya eso está corregido. Un poco de, a ver, tal vez llegue tarde, dice Juan Felipe Vélez, pero si no, pueden contar un poco de la figura del caudillo indígena Agustín Agualongo si llegó tarde. Es cierto que pasó, bueno, pero pongamos la pregunta que él puso, es cierto que pasó de ser un simple soldado a brigadier general del ejército español. Es interesante igual que haya cierto tipo de referencias. nos debería haber unos, pues en los documentos no recuerdo, el que siguió esa investigación en detalle fue Sergio Elías Ortiz. O sea, él fue reclutado, pero yo creo que llegó fue teniente coronel, llegó a ser oficial, pero no sé si eso era inusual, en verdad. Porque él es importante ya cuando no era oficial, o sea, él sale en la historia, tiene nombre propio, cuando ya no es oficial, sino cuando es junto con ahora no lo puedo pronunciar, eh, el líder de la insubordinación de octubre en contra de Bolívar, en contra de Colombia, de la República de Colombia, que, eh, que intenta, además, al parecer, buscar alianzas con el Perú vía el Pacífico. Esa rebelión local de Pasto, que o sea, ya está por fuera en buena medida de una confrontación, de una lucha independentista dentro de los territorios de la República de Colombia. Digamos, aquí eso ya se había acabado, seguía en Perú, pero ese ya no era en verdad el marco de la confrontación de Agualongo. Entonces, pues sí, no sé la historia militar de él. En detalle. Se tiene como dos documentos, creo, pero, Pero pero pues realmente en todo caso, Juan Felipe no tiene que oírlo en es, diferido porque hay cosas muy sí, interesantes que se dijeron sobre Agualongo, sobre la figura y sobre el mito también Agualongo. sí, Aquí Mario Cepeda Bravo sí, deja una referencia de la página 10. Dice, gracias Isabel por la mención a página 10. Aquí la discusión, deja un enlace sobre la estatua de Bolívar en el Parque Elegido. muchas gracias. Darío Hidalgo recuerda que la ANAPO fue poderosa en Pasto, entre comillas, ahora que vemos fraudes. Bueno, la ANAPO, es decir, Bueno, y el M, sí, también fue muy poderoso, el M como partido político, ¿no? Creo que desde las primeras elecciones después del proceso de paz al M le iba muy bien en Pasto, pero no sé si se había la NAPU, porque eso sí no sí, alcanzo a seguramente recordar. sí. Eso eran casi lo mismo. Sí, Bueno, no sé si, sí, yo estuve mirando la prensa cuando el sí, fraude justamente, sí, antes, o mejor dicho, sí, antes de las elecciones, era eran los sí, grafitis, creo que se tomaron el Consejo de Bogotá y sí, en protesta, y los grafitis que dejaban era después de las elecciones, perdón, era de la NAPO y del M, en fin, hay varios documentos, era el movimiento, el brazo político del M, yo creo que era la NAPO. sí, No sé si hay gente que quiera sí. comentar, porque aquí no estoy viendo más preguntas, o no sé si se me están escapando. Pueden levantar la mano y con eso les doy la palabra si alguien quiere decir algo. Por aquí César creo que dijo algo más. Estanislao Merchancano. Eso, es que no, Merchancano, no sé, no sé por qué no pude pronunciar Es que difícil, Merchancano, que sí, sí. Merchancano. Eh, es que Merchancano y Agualongo, los dos firman las proclamas
de esa insubordinación, de esa rebelión, y después, no, pero mentiras, es que hay varios momentos. El otro, que está ahí con Agualongo, es un pariente de Bovis, pero ese se pierde de la historia después. En cambio, Merchancano y Agualongo sí hacen unos proclamas que son importantes porque denuncian la represión. Y esos están en un archivo de Ibarra, de hecho. Vale. César recuerda que César Torres, tenía la situación de que para ciertos asuntos como lo judicial dependía de la Real Audiencia de Quito y para otros asuntos como lo eclesiástico o civil de Popayán y Santa Fe. Es cierto, pero también que eso no era tan inusual. Las jurisdicciones no eran inequívocas. O sea, digamos, Quito dependía del Virreinato de Santa Fe y del Arzobispado de Lima, ¿no? Por ejemplo. Vale. No era inusual, ¿sí? Digamos, eso de pensar las jurisdicciones como tan organizaditas es una idea de ahora. Allá las jurisdicciones se podían traslapar fácilmente. Sarcasmosito dice, tengo entendido que en esa zona los indígenas ayudaron a los españoles a huir. ¿Cómo? Tengo entendido que en esa zona los indígenas ayudaron a los españoles a huir. Sarcasmosito, no sé si quiere ampliarlo. ¿A huir hacia dónde? No dice. Bueno, es que no sé es exactamente a cuál episodio se refiere, pero lo que pasó un poco, digamos, el episodio más famoso que fue de Nariño, más que ayudar a huir, digamos, las tropas españolas del ejército regular fueron derrotadas por Nariño y salieron corriendo. Y fueron los indígenas de alrededor de Pasto los que, según el propio relato del abanderado José María Espinosa, dice que se formó una guerrilla que salió de los trigales, algo así dice, que sacaron las armas que tenían guardadas en su casa y cuando ellos creían que ya se iban a tomar a Pasto tranquilos, los apresaron. Entonces, digamos que la base popular, que en términos de base rural eran indígenas, pertenecían a comunidades indígenas, no quería decir que hablaran en su lengua, ¿no? Era, o sea, el límite es una cosa que quisiera acotar. Cuando nosotros pensamos en identidad indígena, a veces uno la piensa muy estática. Y una de las cosas interesantes de Pasto es que muestra que esas identidades son más flexibles. Entonces, por ejemplo, la lengua tanto de los quillacingas como de los pastos se perdió muy rápido y sin embargo siguieron manteniendo una identidad comunitaria y de organización interna propia como indígenas y estaban muy integrados al comercio, a la vida de la ciudad, pero mantenían su identidad indígena y su identidad comunitaria. Entonces sí, esas comunidades fueron una base social muy importante para los ejércitos realistas. Vale. Humberto quiere hablar, le propongo que le demos la palabra. Adelante. Saludos. Estoy en Venezuela, específicamente. Primero, felicidades por la charla, de verdad, enganchado desde el primer minuto, Isabel, Olga. Y entonces quería plantear que en el caso de las provincias que se mantuvieron realistas en Venezuela, luego de la declaración de independencia, una de ellas es la de Maracaibo. Hoy Estado Zulia, capital ciudad de Maracaibo. A diferencia de Pasto, pues no pusimos tanta resistencia como la que hubo allá, por lo que nos trataron, entre comillas, un poquito mejor. De hecho, Maracaibo, el libertador de Maracaibo, entre comillas, apartando a Rafael Urdaneta como general que surgió de acá, de la ciudad, el libertador de Maracaibo es el general Almirante Padilla, colombiano, de Riohacha. Entonces quería traer una particularidad que pasados ya 200 y tantos años ya de la batalla naval del lago de Maracaibo, en la que triunfó Padilla, el escudo de Maracaibo todavía sigue siendo
el entregado por el rey de España en 1813, por la corona española, pues. Incluso se utiliza el título de muy noble y leal porque fue una de las provincias, junto con Guayana y Coro, que se mantuvieron fieles a la monarquía en la lucha contra el independentismo propuesto por Bolívar y los demás próceres. Entonces, quería consultar si en el caso de Pasto hay algo similar con el tema de la simbología, no sé si en el escudo o en la bandera, en la cual todavía mantengan esa fidelidad, entre comillas, así sea simbólica, al rey y a la monarquía. Gracias por la palabra. Pues bueno, es muy interesante lo que nos comparte. Además, pues para recordar que de las provincias realistas en otros lugares fueron también muy importantes, Coro y Maracaibo. En efecto, el muy noble y leal lo mantiene Pasto, además porque era un poco como su rango de ciudad. Pero también, o sea, más que la fidelidad al rey, el himno de Pasto es muy diciente. El himno de Pasto comienza diciendo: bravo pueblo de invicta coraza. O sea, de un pueblo que fue vencido, ¿no? De alguna manera es invicto, pero ellos se sienten invictos. Pero también habla por ahí de, bueno, no me sé de memoria el escudo de Pasto, pero tiene varias referencias a la resistencia de Pasto y dice como que las cadenas no son fuertes si es por lealtad. Tiene alguna referencia que ahorita de pronto alguien se acuerda más que yo. Habla de la desnuda altivez de Agustín, hablando de Agustín Agualongo. Entonces, sí tiene varios referentes, pero si uno va a ver, son más ligados a la lucha de Pasto que a la realeza española, digamos, ¿sí? Aunque sí hay algunas menciones, creo que hay como también en la iglesia, en la antigua iglesia matriz, está enterrado Agualongo, creo que está enterrado también un capitán que era pariente de Santa Teresa. Bueno, o sea, el término como español también se tiene, pero yo diría que hay más énfasis en eso, en recordar la lucha y que fueron bravos guerreros. Vale. Bueno, súper, muchas gracias. Y también a Humberto por estar aquí aportando desde Venezuela. Estamos también pensando mucho en Venezuela. Bueno, aquí hay un comentario que quiero leer. Es una es una persona que, bueno, deja un comentario. Catalina Sampere, ya a veces deja comentarios como de mala persona, y aquí dice: qué espacio tan flojo, hasta luego. Pero lo resalto por esto, porque es una mujer. Y resulta que me llama la atención que en este espacio ya hemos hecho varios, como les he comentado, y en estos espacios suele haber hombres y mujeres, y hoy sí hay una muy amplia mayoría de hombres. Y me ha pasado también en otros, o sea, yo trabajo también temas de historia, y cuando hago foros o cosas, incluso en Facebook, en otras redes, también llegan muchísimos más hombres que mujeres, y me parece una lástima. Entonces, como que las mujeres, bueno, lo digo aquí, en su mayoría son hombres, pues es una pena que las mujeres tenemos que meternos más en estos temas de historia. No sé por qué hay como quizás una resistencia a meterse más en estos temas. Lo he tratado de discutir con algunas, pero yo sé que no siempre es de buen recibo, pero en fin. Más bien leo ahora otro comentario que dejó aquí. Bueno, si alguien quiere hablar, lo dice, sino que vi por aquí el comentario de el espanto de Juan Vélez, que ha dejado varios. Dice, sumar también, que creo que dejó varios. Dice: Antioquia es caso aparte porque mucha parte de la élite departamental, más del lado godo que del liberal, desciende de matrimonios de familias realistas y bolivarianos. Ejemplo, Ospinas y Barrientos Vázquez. Estuvieron muy metidos en educación, y de ahí que nos miremos a nosotros. Bueno, no sé si él quiere hablar, porque veo que está dejando varios comentarios a medida que avanzaba el Space. Creo que también está comentando que Agualongo fue nombrado general póstumamente por Fernando VII. No recuerdo el grado en que fue general. La vaina es que la comisión se emitió y llegó cuando había muerto. Evidentemente, por las distancias, no se enteraron de su deceso.
Está por aquí el espanto de Juan Vélez para darle la palabra o se fue. No lo veo más. Ah, sí está aquí. A ver, invito a comentar. Ah, sí, ahí está. No, era básicamente es el comentario pues por esta persona que había comentado hablando como de Córdoba y de Bolívar y que de pronto en Antioquia había habido más como un foco como en el patriotismo local que en la figura de Bolívar y en parte ese es uno de los sucesos. Yo creo que realmente el único que lo ha investigado o se ha interesado por investigar esto es un historiador que se llama John Alejandro Ricaurte. Él sacó una obra que bueno, la publicó por el concurso de la idea que se llama Hasta los gallinazos tienen rey, guerrillas armadas y otras formas de resistencia contrarrevolucionaria en las provincias de Antioquia. Y bueno, él explora ahí básicamente un poco la tibieza y a veces como la ambivalencia con la que los antioqueños de aquella época se acercan al fenómeno pues de la revolución independentista, algunos pues evidentemente muy decididos y muy comprometidos con esa causa, como lo van a hacer primariamente pues, bueno, Juan del Corral, pues que era momposino, pero deja su familia en Antioquia y sus cuñados, los Arrublas, los Martínez, todo ese círculo familiar, incluso parte de los Robledos que vivían todavía ahí en Occidente, o por ejemplo el caso pues del cura Jorge Ramón Posada en Marinilla, que era envigadeño, o pues, sus parientes bogotanos, que son los Ricaurtes, los ministros Restrepo, bueno, ahí van habiendo varios círculos, pero cuando llegas al oriente antioqueño vas viendo como hay ambivalencias. Entonces algunos de los Montoya son realistas, los otros son decididamente patriotas, los camposanos y los rendones, que no son desconocidos de esa familia, son muy realistas, los Villegas también son relativamente realistas, por ahí hay charla pues de que formaban guerrillas y todo, hay descripciones en el libro, pero buscar las referencias no es tan fácil. O, por ejemplo, los Santamarías también muy divididos, entonces hay señores Santamarías muy comprometidos con la causa realista, más o menos emparentados con los Barrientos también, que eran guerrilleros realistas, eh, pero hay otros Santamarías como los que vivieron en Bogotá que eran muy patriotas, que de allí por ahí derecho desciende un muy ilustre intelectual venezolano que es Arturo Uslar Pietri. Eso no lo sabe mucha gente, pero ahí está. Entonces, pues bueno, esa es como la exploración que hace y una de las conclusiones que de pronto uno puede sacar de esa obra es que la influencia de estos matrimonios y como de estas relaciones que habían como tan estrechas entre gente con posiciones políticas tan distintas al momento de la independencia marca mucho cuál va a ser el discurso republicano que se va a crear en la provincia y bueno, o por lo menos yo pienso, pues infiero que esto es lo que hace que de pronto los antioqueños tengamos un foco muy en la rebelión de Juan del Corral, que por ejemplo, que sea Atanasio Girardot, que realmente no, yo he visto que no es muy considerado en Antioquia, perdón, en Colombia por fuera de Antioquia, ve uno que es una figura mucho más importante en Venezuela, o, o pues finalmente pues el gran rebelde que es el general José María Córdoba, y esa es la segunda parte, que pues los familiares de Córdoba, muchos no son godos sino liberales después, como Salvador, su hermano, pues también van a tener una relevancia fuerte en varios municipios del oriente antioqueño, incluso en el nordeste antioqueño, y van a ser hombres públicos en las primeras décadas de la República, entonces eso también va a influir, porque obviamente hay un resentimiento con la figura de Bolívar, pues por todo el incidente pues de la legión que mandan aquí a suprimir la rebelión y que Rupert Kant va y le mete un sablazo en la cabeza y lo mata, como si fuera un perro, ese que había sido, y yo creo que no cabe duda, el más grande militar que había dado la Nueva Granada,
y enseguida pues se suma el tema de la guerra de los supremos, entonces también está el tema del general Mosquera, incluso hay una anécdota pues de un jaramillo de esta familia de los Córdobas, de los Obregones, de los Muñoz, que por alguna razón lo reciben a Mosquera en Río Negro y va a pasar a una convención un señor Jaramillo que el papá lo había ejecutado a Mosquera y el soldado le dice que no lo puede dejar pasar, que porque usted podría matar al general Mosquera. Y el Jaramillo le contesta que no es que yo vaya a matar al general Mosquera, es que yo lo tengo que matar. ¿Por qué? Por un revanchismo, le había matado al papá. Entonces son esas cosas las que marcan como el discurso republicano pues en Antioquia. Bueno, por eso la educación antioqueña respecto al tema ha sido como es. Vale, muchas gracias. Isabel, no sé si quiere comentar algo a ese aporte tan rico de espanto. No, pues que me parece muy interesante mirar como las experiencias de otras regiones que muestran justamente que pues no es tan excepcional lo de Pasto, ¿no? Y bueno, las comparaciones entre historia de Pasto y Antioquia pueden ser muy interesantes, pues sociedades un tanto montañeras, pero con una manera muy diferente de vincularse también al proyecto nacional. Qué pena. Pero bueno, mil gracias por el aporte. También otra punta, y es que hay otra región a la que de pronto no se le ha mirado mucho, pero que se sabe que lo hay, y yo sé que hay historiadores que sí lo han investigado, y es en el tema de la zona de Valledupar. Obviamente se habla mucho pues de la Loperena y de la familia Fernández de Castro, pues que son decididamente patriotas, pero hay una figura muy interesante que surge allí dentro de la familia Daza, que es, pues hay que saber que la región pues de Valledupar es muy endogámica, entonces se repiten mucho las familias. El tronco central de ese departamento del César es la familia Daza. Surge el coronel don Juan Salvador Daza, que es pues como la gran figura pues como de la resistencia realista contra los patriotas, y es muy interesante porque, si no me equivoco, él es el ancestro por el lado pumarejo pues del presidente López Pumarejo. Entonces hay un poco de personalidades pues también en el ámbito nacional que están relacionadas pues como con esta figura pues del realismo de las sabanas de Valledupar. Es también muy bueno recordar eso. Excelente, sí, en realidad no parece que no fue, como decía Isabel, nada excepcional, sino más bien la norma. Y leemos la historia de otra forma si entendemos que lo excepcional pudo ser son los ejércitos rebeldes, los independentistas, esa aventura que no se sabía dónde nos iba a llevar, ¿no, Isabel? Sí, de acuerdo. Sobre todo porque es que se tiene la idea de que, o sea, como de que lo natural era la solución a la que llegamos, ¿no? De ser una nación independiente, pues que realmente unía muchas provincias y a muchas comunidades y proyectos distintos, y pues todos nos acomodamos a esa, y retrospectivamente era como todo, desde el principio eso era lo que todos queríamos, que pues es un poquito también el poder de las historias nacionales, pues para que nos creamos el cuento y creamos que todos somos parte de una comunidad que existía desde casi que de tiempos pues no inmemoriales, pero por lo menos digamos de hace 300 años, desde antes de la independencia. No sé si podemos ir ya concluyendo. Que César, me gustaría quedarme César mucho acá. Hablar. César sí, quería hablar. Dale. Sí. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, pues enviarle un gran saludo a Olga, la sigo hace mucho tiempo en Twitter, no la conozco personalmente, pero sí a Isabel. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Pasto. Sí. El año pasado, sí, no me acuerdo, el año antepasado, no me acuerdo, pero un gran saludo. Yo no sé, yo Gracias, lo mismo por allá. Yo llegué un poquito tarde, lastimosamente, pero me gustaría saber si ustedes de pronto tomaron en cuenta el aspecto religioso, y en especial el de Salvador Jiménez de Enciso, el del obispo. El obispo de Popayán. El obispo de Popayán, que luego se fue a refugiar a Pasto. Sí. Y que fue el que pues prácticamente metió a Bolívar pues a la brava a Pasto después de las capitulaciones, y que también luego le tocó salir huyendo de acá. Sí lo tocaron el tema de la religión, o sea, la incidencia de la religión
Realmente no, y ese es otro tema largo. Súper importante, también porque claro, hablé algo de los conventillos, ¿no? En donde tuvo otro papel, o sea, Salvador Jiménez fue de los pocos obispos españoles, además, que era desde la época, digamos, colonial y que siguió estando en la República hasta los 1840, más o menos, pese a haber estado en el otro bando, ¿sí? Fue de los que se acomodó, y fue exitoso acomodándose. Y claro, tenía muchos vínculos con Pasto, muchos de los que apoyaban la causa realista de Popayán era como el sitio donde se podían refugiar, era Pasto. Entonces también por eso tenían esos vínculos, pero digamos es un tema porque se habla mucho, como que se explica mucho el comportamiento de Pasto como de fanatismo religioso, y eso creo que es un poco una simplificación, como lo que pasaba es que los actores religiosos, por varios motivos, tenían mucho poder en Pasto, pero que era más complejo que por el fanatismo, y muchas veces en la acusación de fanatismo había un menosprecio, digamos, por el pueblo, porque el fanático era el pueblo, ¿sí? Era la religiosidad popular, no necesariamente se suponía que la religiosidad de las figuras políticas importantes no era fanatismo, ¿sí? Entonces, sí es un tema que hay que desarrollarlo bastante, que va a ser muy importante también alrededor de la formación del Obispado Auxiliar de Pasto y una cantidad de cosas que van a pasar en los primeros años de la República también. Y que es, digamos, es casi que para otra conversación, pero sí es un papel muy importante en términos de que las figuras religiosas fueron figuras políticas claves en todo lo que pasó durante estos años. Y las figuras religiosas eran obispos, eran los frailes, eran otros religiosos, o como va a ser después con Francisco de la Villota, pero bueno, eso lo profundiza Isabel en su libro, ¿verdad? Eso está en el libro. Sí, en parte hay que poner ese libro a circular. Y más centrado el análisis del papel de los actores religiosos, incluyendo del obispo Jiménez de Enciso, Salvador Jiménez de Enciso, en lo que pasó en el 39. Que yo creo que hay claves para entender lo que pasó durante la independencia, ¿sí? Cuando uno ve ya el comportamiento en ese escenario, hay cosas que te sirven para aclararte cosas, creo yo, ¿no? Más allá del relato, pues porque más del relato de la independencia ya está como muy estereotipado, por decirlo de alguna manera. Vi algún comentario al que quería hacer una referencia sobre la carroza del Colorado, que fue la ganadora en 2018, fue la carroza que le dieron el premio de la mejor carroza en el desfile del carnaval de negros y blancos. Una carroza bellísima del maestro Rivas Insuaste, y que coincidió con el momento que yo estaba terminando mi libro, entonces comienzo mi libro sobre eso. Pregunta que si eso ha incidido en el debate y en la conciencia que se tiene de eso, y yo creo que sí, pero que yo creo que también refleja una mayor preocupación por esos temas. Entonces, y que no es coincidencia que haya aparecido, además, cuando se está hablando del tema de víctimas y de todas estas medidas de reparación de las víctimas, creo yo. Creo que no es coincidencia en absoluto. Son temas que afloran, las víctimas se reconocen incluso en las víctimas del pasado y del pasado que había quedado como tabú. Sí. Y bueno, esa carroza, este libro, otras investigaciones, pues muestran que los procesos son
menos esquemáticos de lo que nos han enseñado, y que vale la pena siempre examinarlos, quizá para también dialogar con nuestro presente, ¿no? Para entender precisamente que tenemos tal vez que sacarlo, esos traumas y desilvar estos hilos, para desilvanarlos, para entender mejor cuáles han sido nuestros procesos históricos. Yo pienso que ya podemos ir concluyendo. Les agradezco muchísimo a César también los saludo, espero también algún día conocerlo, ojalá en Pasto, y a todos los presentes y a las presentes que también hubo, pues de nuevo, gracias por la escucha. Esto va a quedar en línea, si se puede volver a oír como referencia, y pues ya seguiremos haciendo otros space. Esperamos poder contar con su presencia. Y muchísimas gracias a Isabel, por supuesto, por todos esos conocimientos que nos compartió. Muchas gracias por la oportunidad. Perdón si algunos temas pues los traté más rápido que otros, o si hubo algunos olvidos. César, no sé si estaba aquí cuando nos referimos al tema de Tacón, por si acaso. Sí, pero sí, bueno, ahí sí, queda. sí las escuché. Bueno. Vale, listo. Sí, Sí, yo sé que hay más temas sobre eso, pero creo que lo interesante es conocer, por ejemplo, más de cómo se manejaban de verdad los recursos y los situados en esa época, y todo lo que hubo alrededor de eso. Y gracias por poner el tema, y bueno, hasta una próxima ocasión. Próxima, feliz noche. Nos vemos, ojalá en paz. Vale, chao. Gracias.